pero que genera un dolor intenso, ¿cuál es la causa más común a nivel genitourinario de abdomen agudo en el hombre? Cálculos, ¿sí? Los cálculos renales. ¿Sí? Bien. Entonces esa es la división por cuadrantes, que ustedes la conocen. Las patologías más frecuentes, se los he puesto ahí cuadrante por cuadrante. En el hipocondrio derecho, por ejemplo, que sabemos que está el hígado, que sabemos que está la vesícula, las vías biliares, pero tiene que ver la mayoría de casos con patología de vesícula o patologías de hígado, ¿no? Algunas enfermedades virales como el herpes también pueden producir abdomen agudo a ese nivel. Del hipocondrio, del flaco, aquí les he puesto cuadrante por cuadrante. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que acompañan al dolor en los cuadros de abdomen agudo? Los clásicos, náuseas y vómitos. Incluso si la causa es genitourinaria, hay infecciones urinarias muy severas, ¿sí?, que pueden generar abdomen agudo. No todas las infecciones urinarias, pero hay cuadros de infecciones urinarias muy severas que pueden generar abdomen agudo, sobre todo en mujeres, y más aún en gestantes. Las infecciones urinarias a repetición en gestantes pueden ser causa de abdomen agudo y pueden acompañar de vómitos, pueden acompañar de náuseas, pueden acompañar de ictericia. Si el paciente presenta un abdomen agudo acompañado de ictericia, ¿cuál sería la causa? O vesícula o vías biliares, ¿cierto? Si acompaña abdomen agudo más ictericia, el diagnóstico prácticamente está hecho. Todo se centra en hipocondrio derecho, porque está el hígado, porque está la vesícula o están las vías biliares. Ya no tienen por qué irse más allá. Apéndice no va a ser, ¿okay? Genitourinario no tiene ningún sentido. Entonces todo se centra en la parte vesicular o hepática. Puede presentar diarrea o lo contrario, estreñimiento o constipación. Puede presentar falta de apetito, que generalmente eso es lo que debería ocurrir. La anorexia es un punto importante porque, repito, todo paciente del que se sospecha abdomen agudo siempre va a tener anorexia. No van a encontrar ningún paciente con abdomen agudo que esté ingiriendo alimentos. Así esté con hambre, el paciente no ingiere alimentos. Y algunos síntomas genitourinarios que ustedes conocen, ¿no? Disuria, polaquiuria, flujos genitales o lo que se conoce como descenso, en el caso de las damas. Alteraciones en la menstruación, incluso el abdomen agudo puede generar también ausencia de menstruación, ¿okay?, o retraso en la menstruación, en la mayoría de los casos. Entonces les decía, ¿no?, que la anorexia es un signo importante. Paciente que se sospecha de abdomen agudo no tiene apetito y por lo tanto no come. Por lo tanto, paciente que se sospecha de abdomen agudo y come, descartado, no es abdomen agudo. Algunos antecedentes importantes para considerar en un paciente con abdomen agudo es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, sean arritmias, infartos previos, ¿no?, enfermedades autoinmunes o la edad avanzada. En los abuelitos, el hecho de tener una edad avanzada es un factor de riesgo, es un antecedente importante para tener en consideración en los pacientes con abdomen agudo. ¿Por qué? Generalmente existen enfermedades que se presentan más de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de abdomen agudo más común en jóvenes? Cuando hablo de jóvenes estamos hablando de menores de 30 años. ¿Cuál es la causa más común? ¿Cuál es la causa más común, ¿sí?, de abdomen agudo en jóvenes? Y repito, cuando me refiero a jóvenes, hablo de gente o personas menores de 30 años. ¿Alguno le ha dado obstrucción intestinal? Ninguno. ¿Alguno ha tenido cálculos vesiculares? ¿Alguno? No. Entonces, ¿cuál es la causa más común? Jóvenes como ustedes, menores de 30 años, casi todos, o todos, abdomen agudo. Pregunte, ¿alguno le ha dado obstrucción? No. ¿Vesículas, cálculos? No. Apéndice, 2. ¿No? Y probablemente haya sido, no sé, ¿a qué edad? 21. 15. Es que es así. El apéndice es, no voy a decir imposible, ¿sí?, porque no se puede decir eso en medicina, en salud,
pero es casi imposible pues, que a una persona de 40 años le operen el apéndice. A mi papá lo operaron, ya, ese es un caso sí, aislado. Pero es muy raro que alguien por encima de los 30 años ya tenga un problema apendicular. Si hasta los 30 no te operaron del apéndice, no te sacaron del apéndice, es difícil que después de los 30 te dé una apendicitis. Por eso es que generalmente es una causa de abdomen agudo en jóvenes, más aún en adolescentes. Entre los 15 y los 20 años es la mayor incidencia de casos de apendicitis. Más se da en hombres, que es cierto, ¿sí? Más se da en hombres. O sea, son en jóvenes y más en hombres. ¿No? Estas dos. No tiene nada que ver la alimentación, ¿no? La alimentación no tiene nada que ver con el apéndice o con la apendicitis. ¿Cuál es la mayor causa de abdomen agudo en abuelitos, en ancianos, en personas de tercera edad? Por encima de los 60, 65 años. ¿Cuál creen? A ver, alguien que tenga un abuelito o algún familiar mayor de 60 años, que en algún momento hayan sabido si lo han operado de algo. Obstrucción intestinal. Y en ese intervalo entre 30 y 60 años, ¿cuál es la causa más común de abdomen agudo? Ahí sí están sus papás, ¿no? La mayoría de sus papás están en esa edad. Vesícula. Patología biliar o patología vesicular. ¿Sí? Y ahí es más frecuente en mujeres que en hombres. La patología biliar, es decir, los cálculos, es más, la vesícula estoy hablando, es más frecuente en mujeres que en hombres. Incluso aproximadamente a los 40 años, entre los 35 y 45, o entre los 35 y 50, es más frecuente en mujeres que en hombres la patología biliar, específicamente hablando de cálculo. Entonces, el abdomen agudo también tiene mayor incidencia en algunas etapas de la vida. Y en algunos casos incluso con el género, ¿no? Como mencionó su compañera, es más frecuente en niños que en niñas, sí, en los cuadros apendiculares. Tener en cuenta si hay alergias de por medio, ha habido traumatismos, ¿no? La parotomía significa operaciones previas y en el caso de las mujeres, los antecedentes ginecológicos, ¿no? Si ha habido abortos de por medio en algún momento, ¿no? Pérdidas espontáneas, determinar cuáles son la frecuencia de los ciclos menstruales, la fecha de última menstruación, todo eso es importante, ¿okay? Para descartar si existe algún tipo de embarazo también. De repente sí existe un embarazo ectópico que la paciente ni siquiera se ha enterado, porque los embarazos ectópicos no tienen mucho tiempo de vida. Máximo un embarazo que se desarrolla fuera del útero puede desarrollarse hasta 8 o 10 semanas, no más. Y generalmente antes de las 8 semanas, es muy raro que alguien sepa que está embarazada, ¿no? Generalmente a partir de las 8 semanas, 9 semanas, recién se enteran de que existe un embarazo de por medio. Entonces, ¿cómo definimos el abdomen agudo? En base a todo lo que hemos hablado. Es un cuadro de dolor abdominal siempre, ¿sí? Siempre va a haber dolor abdominal, de evolución más o menos corta, hemos dicho son algunos días, en el caso de la apendicitis máximo 3 días, que requiere, dice, un tratamiento o una decisión rápida para disminuir la morbimortalidad. ¿Y cómo se clasifica? De dos tipos. Hay un abdomen agudo verdadero y hay un abdomen agudo falso. El abdomen agudo verdadero es el que se da dentro de la cavidad abdominal. El abdomen agudo falso es aquel que se da fuera de la cavidad abdominal. El inicio se da fuera y migra hacia la cavidad abdominal. ¿Y eso cómo se da? Existen enfermedades o abdomen agudo que se da, por ejemplo, a nivel genital. Ejemplo, uno de los cuadros más comunes, la torsión testicular, obviamente en el hombre. Ustedes saben que el testículo tiene un cordón, que es el cordón espermático. Ese cordón espermático, como su nombre dice, es un cordón, el hueco por dentro, por donde pasan los espermatozoides, el semen. Ese cordón se puede torcer, ¿sí? Se puede torcer por un traumatismo, por algún golpe, ¿sí? Alguna mala maniobra, se puede torcer, o de manera espontánea muchas veces, se tuerce. Al torcerse, ¿qué va a pasar con ese cordón? Se obstruye. Y al obstruirse, los vasos sanguíneos que recorren por dentro se obstruyen. Y al obstruirse, obviamente no hay paso de sangre y produce un cuadro de isquemia y puede producir necrosis. Y eso tiene un dolor, o eso migra hacia la parte superior, hacia la región pélvica e incluso a la región abdominal. Eso puede generar un abdomen agudo.
Otro que es más común, hernia. Hay hernias abdominales, pero hay hernias también a nivel pélvico, a nivel inguinal. Un cuadro de hernia no siempre es un abdomen agudo, porque alguien me dirá, pero yo tengo a mi abuelito que tiene una hernia hace 20 o 30 años. Y está normal, y vive normal. Pero cuando la hernia se estrangula, recién ahí se convierte en un abdomen agudo. ¿Qué significa una hernia estrangulada? Las hernias, vamos a explicarlo luego, son bolsas, o es un saco que contiene vísceras, que contiene órganos, que sale a través de la pared abdominal. Pero esa hernia, ese saco, esa bolsa con vísceras puede entrar y salir. Entra y sale de la pared abdominal. Pero puede haber un momento en que sale y cuando quiere entrar, ya no entra. ¿Sí? Al no ingresar, esa hernia se ve estrangular. Es decir, esa pared abdominal está presionando esa víscera. Es como que ustedes se presionaran la punta del dedo por mucho tiempo y ese dedo se empieza a poner morado, ¿no? La sangre no circula. Lo mismo ocurre, esa hernia sale y cuando quiere entrar ya no entra, ¿sí? Y empieza a estar estrangulada. Entonces, con el paso de las horas empieza a haber un dolor, ¿sí? Un leve dolor. Al día siguiente, pasadas las 24 horas, 48 horas, ese dolor es muy intenso. ¿Por qué? Porque ese material, ese tejido se necrosa y al necrosar se puede perforar. Y al perforar sale todo el contenido de los intestinos hacia la cavidad abdominal, ¿no? Si es intestino delgado, todavía te puede dar un poquito más de tiempo. Pero si es intestino grueso, ya no te da tiempo, porque si se perfora el intestino grueso, ¿qué es lo que va a salir? Excesos. Que contamina toda la cavidad, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, ese es el peligro que tienen las hernias. En el caso del abdomen agudo verdadero, ¿cuáles son las causas? Intervencionistas, es decir, las que requieren una operación inmediata, como lo que acabo de mencionar. Existen abdomen agudo que necesitan manejo médico, es decir, ¿se opera o no se opera? No, no se opera. ¿Qué hacemos? Lo manejamos, ¿sí? Con tratamiento médico, ¿no? Y algunas entidades que inicialmente sí necesitan manejo médico y posteriormente pueden ser operadas. ¿Cuántos tipos de abdomen agudo verdadero conoces? Esto es lo que te pregunté, ¿eh? Abdomen agudo verdadero y abdomen agudo falso, nada más. Y dentro del verdadero, esas son 4 causas. El abdomen agudo verdadero inflamatorio, el obstructivo, el isquémico y el hemorrágico. Incluso estas 4 las podemos convertir en 3. Es decir, hemorrágico, obstructivo y peritonítico. ¿De dónde apareció este último? El peritonítico. Es del inflamatorio con el isquémico, ¿no? Hemos hecho el inflamatorio y el isquémico, lo convertimos en uno, que es el peritonítico. Y luego viene el obstructivo y el hemorrágico. ¿Okay? Cualquiera de las dos es válido. ¿Qué es lo más importante de cada uno de ellos? Incluso lo estoy poniendo en un cuadrito. Dice, el signo pivot significa el más importante. ¿Qué es lo que más llama la atención de cada uno de estos 3 cuadros? Cuando el abdomen agudo es hemorrágico, significa que por algún lado estás perdiendo sangre. Por algún lado estás perdiendo sangre. Entonces, lo primero que llama la atención es el estado de shock del paciente. ¿Qué significa el estado de shock? ¿Qué pasa con la presión? ¿Sube o baja? Baja. Entonces, es un paciente que conforme pasan los minutos o pasan las horas, la presión le va a ir bajando de manera constante, ¿no? Le tomo la presión y ahorita tiene 100,60, en una hora tiene 90,50, en 3 horas tiene 70,40. Y si no hago algo, esa presión va a seguir bajando hasta que se va a morir el paciente. Entonces, lo que me llama la atención en este paciente es el estado de shock, que la presión, repito, empieza a bajar de manera constante. Eso me indica que es un cuadro hemorrágico. En cambio, en el paciente que tiene un cuadro obstructivo, un origen obstructivo, la presión no se afecta. Pero ¿qué es lo que me llama la atención aquí? La distensión abdominal. En las primeras 24 o 48 horas el paciente se da cuenta, ¿no? Se me ha hinchado la barriga, o el abdomen, o la panza, como quiera llamarlo. Y efectivamente tú lo evalúas y está distendido. Pero no solamente está distendido, sino hay mucho dolor. El paciente no quiere que ni lo toques. Está distendido el abdomen. ¿Y era así? No, no era así. No era así. Ahora se me ha distendido el abdomen. Parece lleno de gases. Efectivamente, lo que tiene son gases, pero de una manera extrema, por un cuadro de obstrucción intestinal. Y eso es un peligro porque puede producir una perforación en los intestinos. Entonces aquí lo que más llama la atención es el dolor abdominal acompañado de dolor. Y en el paciente peritonítico, es decir, el que tiene el cuadro inflamatorio, ¿ok?
Lo que llama la atención es la rigidez o la resistencia muscular. Uno le ve el abdomen y es un abdomen plano, pero más que plano, es un abdomen rígido, duro. Es más, puede haber sido un paciente gordito, pero uno ve que ese abdomen está plano de un momento a otro. Y además de plano está duro. Uno intenta hacer la palpación y ese abdomen es duro, parece una tabla. A eso significa resistencia muscular. Y eso ocurre en pacientes que tienen cuadros de peritonitis o alguna infección abdominal, ¿no? La resistencia muscular. Mucho dolor, un abdomen plano y rígido. Entonces, ese es el signo pivot de cada uno de los tres cuadros. ¿Qué pasa con el dolor? Ese es otro signo importante. Si el cuadro es hemorrágico, además de tener el cuadro de shock, es decir, que la presión va a empezar a bajar, ¿el paciente va a presentar dolor siempre? No necesariamente siempre, sino al movimiento. El paciente va a adoptar una posición. Ustedes van a entrar al cuarto, van a evaluar al paciente y lo van a encontrar en una posición. Y cuando ustedes le van a pedir al paciente que se mueva, el paciente va a decir no. No me toques, déjame en esta posición, no me quiero mover, así estoy bien. Y si intenta moverlo, o el paciente intenta moverse de repente para ir al baño, el dolor va a ser muy intenso. Entonces, el paciente tiene dolor a la movilidad, por eso es que el paciente casi se encuentra inmóvil. En cambio, ¿cómo es el dolor en el cuadro obstructivo? Es intermitente. ¿Sí? El dolor es intermitente. Hay momentos que hay mucho dolor y hay momentos en que no hay dolor. Entonces llegas a examinarlo ahorita a las 9 de la mañana. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, señor? Ah, amanecí bien, tranquilo. ¿Hay dolor? No, no hay dolor. No hay dolor. Entonces tú ves que se levantó, fue al baño de repente, ¿no? Se fue a asear, en fin. No hay dolor. Ok, termina la visita. A la media hora, llama al enfermero, llama al paciente quejándose por un dolor intenso. ¿Sí? Un dolor muy intenso, que no le permite hacer absolutamente nada. Entonces la pregunta es, pero hace media hora estuvo tranquilo. Y ahora empieza con un dolor intenso. ¿Es posible esos cambios? Sí. En este tipo de pacientes con abdomen agudo de origen obstructivo, sí. ¿De qué va a depender? De los movimientos peristálticos. Cuando los movimientos peristálticos se incrementan, el dolor va a ser muy intenso. Cuando los movimientos peristálticos cesan, prácticamente no va a haber dolor. Y eso se repite generalmente entre cada 30 y 60 minutos. ¿Sí? Entre 30 minutos y una hora, el dolor puede repetir y ser intenso. Entonces vamos a tener pacientes que en una hora están bien y a la hora siguiente tienen dolor intenso. Y en el cuadro peritonítico, aquí sí el dolor no cesa. Aquí el dolor es constante las 24 horas del día e intenso las 24 horas del día. Entonces son tres tipos de pacientes, ¿no? El paciente que mientras está quieto no le duele, pero si se mueve le duele. Pacientes en que hay momentos que están bien y hay momentos que están con mucho dolor. Y pacientes que tienen el dolor constante.